El día de hoy nuestro país está gobernado por Keiko Fujimori, la bruja del cuento, el cáncer de nuestro país, el demonio, así como la bestia, el demonio de siete cabezas. En campaña, en todas sus campañas que ella ha tenido, esta es la cuarta, ella siempre decía y gritaba, con Humala vamos a hacer una Venezuela, con Pedro Castillo vamos a hacer una Venezuela. Y... Pero ahora tiene miedo. Tiene miedo, ¿por qué? Sale a hacer campaña, pero con miedo. Con miedo que le tiren huevo, por miedo que le tiren pichi, por miedo que le tiren basura. Y lo están haciendo, pero aún así insiste. ¿Por qué? Porque con esos pocos videos que hace en su campaña donde no pasa nada, ahí ella trata de hacerse ver como la buena, pero no. Todo el Perú ya sabemos que ella es lo peor, ella es el diablo, ella es el cáncer. Ahora, tiene miedo, ¿por qué? ¿Por qué le tiene miedo al pueblo? Vamos a irnos un poquito afuera del Perú, vámonos a El Salvador. Ella nos dice de que con Pedro Castillo, con Ollanta, vamos a hacer una Venezuela, pero no te dice que con ella, desde el 2021, hasta antes, de 2018, wow, desde que tuvo sus 73 congresistas, desde ese momento el Perú se convirtió prácticamente en, como El Salvador antes de Bukele. El Salvador antes de Bukele era el país más peligroso del mundo. Es justo lo que está sucediendo en nuestro país. Está empezando a ser un país. Es un país peligroso. Los turistas están dejando de venir, pero a los que gobiernan no les importa. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en los recursos naturales, en seguir vendiendo a las transnacionales o vendiendo, así como lo van a hacer con Petroperú, vendiendo a sus testaferros para que después tenga más dinero para que se sigan aferrando en el poder. Es horrible, 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 pero es la verdad. ¿Qué pasó en El Salvador? En El Salvador, las maras, las pandillas, principalmente la Salvatrucha y la M13, las maras, eh, ellos gobernaron las maras durante 30 años, prácticamente, 30 años. ¿Por qué? Porque así como ahora los gobernantes, los congresistas, hacían leyes en favor del crimen, leyes que favorecían al crimen, pactaban con los criminales. Entonces, no les importaba que el pueblo, que la tasa de criminalidad en El Salvador sea altísima, no les importaba que extorsionen en todas partes, asesinen en todas partes, roben, rapten, asesinen, no les importaba. Simplemente ellos continuaban enriqueciéndose a costas de manejar el país a su antojo. Pactaban con las maras. Inclusive tenía mesas de diálogo con los criminales, imagínense. Cuando ingresó Bukele, en el 2019 como presidente, él inmediatamente trató de frenar eso. Pero ¿qué pasó? El proceso electoral de cambio de mando de poder y todo eso en El Salvador era complejo antes de Bukele. ¿Por qué? Porque primero ingresaba el presidente tenía un mandato de 5 años y los congresistas ingresaban después, porque ellos tenían mandato de 3 años, 3 años, 3 años, 3 años y el presidente era 5 años, 5 años, 5 años. Entonces, pero no ingresaban juntos, ingresaba primero el presidente. Bukele ingresó en el 2019. Él hablaba y hablaba con los congresistas, pero como los congresistas eran como los que están actualmente en nuestro país, unas basuras desgraciados criminales metidos en el Congreso, con inmunidad y con poder. Entonces, Bukele les hablaba ellos no le hacían caso. Cuando ingresó Bukele a El Salvador, no hizo nada. O sea, no hizo nada, mejor dicho, no pudo hacer nada.
por la culpa de estos desgraciados congresistas, así como PPK, así como Vizcarra, así como Pedro Castillo. No pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene el poder. Entonces, él trataba y trataba, y una vez entró al, al Congreso con las Fuerzas Armadas. Entró, pero para advertirles de que él tenía el poder y que ellos tenían que legislar en favor del pueblo. Entonces los congresistas inmediatamente trataron de quitarle el poder, acusándolo de golpe de Estado y todo eso, pero realmente él no hizo nada, solamente entró porque él es el comandante general de las Fuerzas Armadas, así como aquí. Pero debido a que el pueblo ya estaba harto de todo eso, votaron en mayoría absoluta por él. No mayoría absoluta, pero mayoría muy alta mayoría. Y, y los nuevos congresistas que iban a ingresar de su plancha era mayoría casi absoluta. ¿Por qué? Porque después de 30 años de sufrimiento, el pueblo reaccionó y se dio cuenta de que los que estaban gobernando no merecían continuar. O sea, hasta como los ahora fujimoristas, que siguen, no sé, son unos burros, siguen votando por Keiko Fujimori, no sé por qué. Bueno, son burros, burros. ¿Qué más se le puede decir? Peor, peor, de repente merecen peor calificativo, pero con burros es suficiente hasta el momento, por el momento. Entonces, así como hay burros aquí, los burros de El Salvador seguían votando por los anteriores gobernantes, seguían por los congresistas. ¿Por qué? Porque seguro, así como ahora, mucha gente allegada a los partidos que están gobernando tienen trabajitos, tienen sus negocios, tienen su pequeña ganancia y se conformaban con las miserias que les daban, con las migajas. Bueno, cada uno decide su destino, ¿no? Entonces, es lo que pues, sucede acá actualmente. Actualmente, cada congresista tiene un grupo, un séquito de asesores y luego de gente que trabaja para ellos y todos ellos se benefician de los que están arriba. Entonces, luego de ellos, como quieren seguir manteniendo su vida así como la tienen, apoyando a los criminales, teniendo un trabajito, siguen votando por ellos. Entonces, se va a... crece esa cantidad de gente. Entonces, siguen votando por ellos. Pero llega un momento en que te hartas. Llega un momento en que te hartas y dices, ¿pero por qué? Si mi voto es secreto, nadie se va a dar cuenta. Entonces, prácticamente casi todo El Salvador votó por Bukele y por su plancha. Pero el problema fue que Bukele entró en el 2019 y no pudo hacer nada porque los congresistas son los que tienen el poder, entiende. El congresista tiene el poder, los congresistas tienen el poder, y ahora en nuestros países peor, ellos se han auto aplicado más poder. Entonces, cuando llegó el turno de ingresar a los congresistas, que fue en 2021, 2 años después de que ingresó Bukele, que no pudo hacer nada en 2 años, imagínense, él empezó a cambiar las leyes. Y luego de un año de que ingresaron los congresistas, un año, porque Bukele tuvo mucho cuidado de hacer todo conforme a la ley que estaba actualmente vigente en ese momento, eh, cuando él ingresó y cuando sus congresistas ingresaron. Entonces lo que hizo él con sus congresistas fue modificar las leyes, modificar todas las leyes en favor de la criminalidad, como sucede acá, leyes en favor de la criminalidad. Y hicieron un referéndum y empezaron y los congresistas criminales le dijeron, Bukele, pero tú vas a querer, tú quieres erradicar las maras, las pandillas, pero las pandillas son parte de la economía del país. ¿Cómo, no? ¿Cómo son de imbéciles estos congresistas que trataban de convencer a Bukele diciéndole de que eran la parte de la economía del país? Si tú, si tú, si tú, si tú cortas a las pandillas, las eliminas del sistema económico, las pandillas generan dinero, roban, extorsionan y obtienen ganancias. Luego se van a las familias, a las esposas, y luego las esposas lo distribuyen van al mercado, compran. Tiene razón.
pero es dinero mal habido, es dinero de robo, es dinero de extorsión, es dinero sucio. Y tú no puedes permitir eso. Entonces, eh, Bukele dijo, no, es dinero sucio, es dinero del crimen y tenemos que erradicarlo al 100%. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a aplicar leyes y empezó a combatir la criminalidad. Pero ¿qué pasó? Las maras eran tan poderosos que hicieron una masacre. Y en un solo día mataron casi 100 personas. Y como una muestra de que ellos tenían el poder. Eso está empezando a suceder aquí en el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Como él tenía mayoría en el Congreso, inmediatamente hicieron leyes para hacer de que todo El Salvador entre en estado de emergencia. El famoso régimen de excepción en el 2022. Y prácticamente en menos de un mes capturaron a casi 50.000 pandilleros. Una redada en todo el país. Y actualmente, estamos en el año 2026, hay casi 90.000 pandilleros en, en prisión. Y él, luego de que cayeron las pandillas, dijo, ahora vamos por las cabecillas. Él no se refería a las cabecillas de las pandillas que estaban por ahí escondidos, se refería a las cabecillas que estaban en el Congreso, que estaban en el gobierno, que están en los ministerios, en todos los ministerios. Entonces, y por eso es que él, con sus congresistas, elegidos por el pueblo democráticamente, modificaron todas las leyes y han aceptado que el presidente, si es que es reelegido democráticamente por el pueblo, puede reelegirse las veces que quiera. Algunos pueden decir, no, pero eso es una dictadura. No, el pueblo lo aceptó, lo sometieron a referéndum, así como hicimos un referéndum en el 2018 en nuestro país y se aceptó que los congresistas no se tenían que reelegir. ¿Qué pasó? Los canallas basuras agarraron, no les importó y internamente hicieron una ley para no aplicar ese referéndum y reelegirse como senadores. Eso es lo que están haciendo ahora, eso es lo que va a pasar en las nuevas elecciones, van a reelegirse como senadores. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, El Salvador es uno de los países más seguros del mundo. Gracias a un presidente que cambió todo, pero después de 30 años de sufrimiento, 30 años de vivir en el miedo, 30 años de matanzas, 30 años de extorsión, 30 años de robo, 30 años de pago de cupos. No esperemos eso, no esperemos eso. Votemos conscientemente y erradicamos esos criminales. Encontremos a un candidato, uno solo, así como lo encontró El Salvador. Uno solo, para que obtenga mayoría. Y de esa manera vamos a poder solucionar el problema en nuestro país. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil llegar a un consenso. Justamente por eso la estrategia de estos desgraciados de permitir que hayan un montón de partidos. 40, casi 40, no recuerdo. Pero es un montón. ¿Por qué? Porque más partidos, gente más indecisa. Entonces, ellos felices. Tienen el camino asegurado. Pero no permitamos eso, no permitamos eso. Encontremos al candidato perfecto y erradicamos a los criminales. Fujimori nunca más. Keiko Fujimori, la perversa, la bruja, nunca más tiene que continuar manipulando al país como si fuera su chakra. Nunca más.